Buenos días, somos el grupo 3 de 1001 y vamos a presentar nuestro trabajo final. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento y el aprendizaje como un fenómeno. Viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Es el estudio del conocimiento. Ahora continuaremos a hablarles sobre las corrientes epistemológicas, que son puntos de vista paralelos que surgen de una misma pregunta o temática. Fenomenología del conocimiento. Procura exponer el proceso por el cual el conocimiento se produce, pero intenta hacerlo desde un enfoque puramente filosófico, atendiendo al significado de ser objeto o sujeto del conocimiento. Se trata de la objetividad del aprendizaje. Ejemplo, aprender algo de la forma pura, que es sin alterar su significado ni su intención, como un diálogo o la letra de una canción. El escepticismo es el cuestionamiento de que el ser humano sea capaz de acceder a la verdad. Se caracteriza por la duda y el desacuerdo de las afirmaciones clasificadas como verdad. Un ejemplo de esta es: la guatila cura la depresión porque yo lo creo, y oponerse a esa idea es escepticismo, pues es una afirmación que se considera falacia a menos de ser comprobada o vivida. En resumen, la verdad es algo limitado. El solipsismo es un concepto filosófico que defiende que el sujeto que piensa solo puede afirmar cualquier conocimiento si es propio. Un ejemplo del diario vivir es pensar que el individuo propio es el único pensante y que los de su alrededor solo se mueven por impulso. Constructivismo. Califica el conocimiento en general como un constructo, dependiendo de la convención, la percepción humana y la experiencia social. Ejemplo, cuando una persona está aprendiendo un instrumento, es una habilidad que logra construir con el tiempo y la dedicación. El dogmatismo es una postura opuesta al escepticismo, que no solo asume que existe una realidad que podemos conocer, sino que ésta es absoluta y tal cual como se representa el sujeto. Ejemplo, es quien cree que la verdad absoluta es una realidad y se puede conocer. El racionalismo ubica a la razón por encima de la experiencia y a las ideas como el objeto más cercano a la verdad. Considera a la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Un ejemplo de esto son los detectives, quienes utilizan la deducción y la intuición para comprobar y analizar el entorno laboral en el que se encuentran diariamente. Relativismo. Niegan una verdad objetiva universal. Más bien, consideran que cada punto de vista tiene su propia verdad. Ejemplo, consideran natural que las personas consuman alcohol, pero respetan a las personas que, por motivos religiosos, culturales, etc., eviten su consumo. El empirismo. El empirismo se basa en los sentidos como fuente del conocimiento. El conocimiento real se forma a partir de aquello que podemos percibir. Un ejemplo de este es aprender el idioma materno, que se hace por completa experiencia al conocer las palabras en el ámbito de su hogar. La teoría JTB se basa en 3 puntos, que se plantea si un sujeto sabe una proposición, sí. Primero, es cierta, o sea, es un hecho real. La segunda, que crea en ella y no presente dudas al respecto. Y la tercera, que esté justificada, que tenga razones fiables para creer en su veracidad. Un ejemplo es saber ciencias naturales, porque son algo real, creen en su veracidad y tienen fundamentos para argumentar su existencia y su veracidad. ¿Cuál es la relación de la epistemología con la vida cotidiana? El conocimiento es algo que está presente en todos sus exponentes en el diario vivir. Los infantes aprenden de forma empírica en sus casas con la ayuda de sus familias y repiten lo que ven y observan en su entorno. En el colegio se aprende a razonar y a tener un pensamiento crítico, a buscar la verdad y a analizar las situaciones que en el futuro se presentan. Y es que en cada acción hay un poco de aprendizaje, ya sea por razón, intuición, creencia, experiencia. Todos los días se aprende algo y eso es lo que hace que vivir sea una experiencia única en el aprendizaje. ¿Qué preguntas se hace la epistemología? Explíquelas. ¿Qué es el conocimiento? Es la capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón, la experiencia, las creencias, etc., la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas y el mundo que lo rodean. ¿Qué significa saber algo? Es llegar a tener una idea o una noción de algo que se desconocía, ya sea saber el número telefónico de alguien más o comprender el espacio y las matemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? Creer es afirmar una proposición por su gestión propia o de alguien más, teniendo razones para creer pero no fundamentos. Saber es tener una certeza de una proposición y tener cómo comprobarla y saber que es verdad. ¿Cómo podemos llegar a saber algo? Hay muchas formas de saber o aprender: la experiencia, el razonamiento o la intuición.
Día a día aprendemos diferentes cosas, unas más obvias y sencillas que otras, pero llevamos toda la vida aprendiendo y así será siempre, porque el conocimiento es un recurso que se encuentra en el diario vivir y es casi inevitable. ¿Cuáles son las bases para el conocimiento real? Llegar a comprobar ese conocimiento para que pase a ser una creencia o una suposición a ser una realidad verídica. Varias teorías epistemológicas apuntan a que es imposible. La más notable es el escepticismo, que duda de cualquier proposición o se niega a la verdad. Pero la verdad y el conocimiento existen y aún falta mucho por descubrir si las capacidades del ser humano dan para hacerlo. ¿Qué importancia puede tener la epistemología en el mundo actual? Debería ser un requerimiento en nuestra sociedad basada en mentiras. Muchas personas creen en información falsa sin tener fundamentos o pruebas que demuestren la verdad. La reputación y la imagen de muchas personas es afectada a esto. Y por eso debemos desarrollar una sociedad honesta, que no se deje llevar por falsas suposiciones en las redes, que se interese y halle la manera de encontrar la verdad. Actividad número 2. Respuestas desde el punto de vista del dogmatismo. ¿Qué es el conocimiento? El dogmatismo entiende por conocimiento al ver a cualquier fenómeno en sí mismo. ¿Qué significa saber algo? Ver y entender las cosas en su ser verdadero. A esto se llega por medio del trato constante. También se puede llegar al conocimiento por medio de un ejercicio de contemplación y reflexión hacia el fenómeno que se desea entender. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? La diferencia entre creer y saber radica en que la seguridad de saber llega tras un proceso de reconocimiento, reflexión y entendimiento. El creer se ve como una posibilidad, el saber como una verdad real. ¿Cómo podemos llegar a saber algo? Se puede llegar a saber luego de estudiar un algo. En el dogmatismo, el conocimiento radica de un ejercicio profundo de contemplación frente al mundo en general y fenómenos específicos. ¿Cuáles son las bases del conocimiento real? La observación. La mejor forma de conocer y entender el conocimiento en sí es observar y reflexionar sobre nuestro entorno. Considero que mi nota debería ser superior, pues he sido responsable con la entrega de actividades, participo activamente en clases y me preocupo por la calidad y la entrega de mis trabajos. Emily Daza, considero que mi evaluación debería ser superior ya que cumplo con mis responsabilidades con la clase, además de mejorar mi interés por esto. Mi autoevaluación es superior, porque cumplo con las actividades propuestas. Además me muestro interesada y respetuosa frente a los puntos de vista de mis compañeros. Buenos días, somos el grupo 3.